Carmen, ya estoy, chicos, un ratito. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. A ver que los veo un poquito. Bueno, los que se puedan conectar con la cámara mejor. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuántos somos? 28. Bueno, tuvimos que resolver ahí una cuestión técnica, pero ya estamos. Bueno, ¿cómo andan? Bien, yo soy la doctora Karina Hernández. No sé si alguno me conoce, hay alguno por ahí que me conoce. No sé si alguno está recursando la materia. Yo, profe, hola. Hola, ¿cómo estás? Y Daniel también, recuerdo que estuviste. Sí, Ayelén. recursos, sí. Bueno. Bueno, conmigo van a estar los días martes, todos los martes, y vamos a desarrollar, en principio, la unidad número 4. Conmigo van a ver la unidad número 4. Bueno, yo voy a ir desarrollando el tema y cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiendo, me lo hacen saber. Pueden habilitar el micrófono cuando tengan una consulta y me lo hacen saber, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ayer empezaron a ver la materia con el doctor García Arena, ¿verdad? Estuvieron con él. Pueden hacer así, eso, ahí como está haciendo Roque, y entonces está bueno recibir del otro lado algún tipo de respuesta. Los que han cursado conmigo saben que en general, si uno pregunta es para que del otro lado haya una respuesta, ¿sí? Así que como estamos medios condicionados con el tema de la comunicación, debido, bueno, a las circunstancias de público conocimiento, pero vamos a ayudar a que podamos comunicarnos, ¿sí? Dentro de las circunstancias que nos toca hoy vivir y tener clases, vamos a ponerle voluntad, ¿sí? A este sistema al que tenemos que adaptarnos. Así que si yo hago una pregunta, quisiera del otro lado recibir una devolución, al menos decir no sé o bueno, lo que sea. Y lo mismo del lado de ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen una pregunta, me la hacen saber. Siempre aclaro que no siempre tengo todas las respuestas, a veces no tengo todas las respuestas. Bueno, pero si surge alguna cuestión que nunca la hayamos tocado, que nunca la hayamos analizado, eso quedará para analizar, para estudiar, para investigar. Ustedes mismos también pueden hacerlo junto conmigo y lo hablaremos en el siguiente encuentro, ¿sí? Pero este es el momento, en las clases es el momento de poder contestar, de poder hacer todas las preguntas que ustedes, de aquellos temas que ustedes consideren que no entienden. ¿Sí? Yo siempre les doy esta confianza, obviamente dentro del respeto que todos nos merecemos y del papel que en este momento todos estamos cumpliendo, ustedes como alumnos, yo como profesor, pero siempre les doy la oportunidad para que puedan preguntar. Por más que a ustedes les parezca que es
algo muy obvio lo que no saben, pero este es el momento, en las clases, pregunten, no importa, yo no doy por obvia, trato de no dar por obvia ningún contenido, porque a veces los profesores estamos tan acostumbrados a dar clases y repetimos tanto las clases quizás, que hay determinadas cosas que las damos por conocidas, y esto no es así. Así que es interesante que ustedes aprovechen el momento de clases para poder preguntar, ¿sí? Tratamos de mantener un orden y una continuidad dentro de la clase, pero estaba bueno y hace también a la dinámica de la clase que nos tomemos un tiempo para hacer preguntas. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y cualquier consulta que quieran hacer por escrito, lo pueden hacer a través del campus, ¿sí? Y bueno, lo contestamos a través de un mail. Bueno, vamos a arrancar. Ayer estuvieron, ¿comenzaron algo de la materia? ¿No? ¿Hay alguien me dice Muy que no? por arriba, profe. O sea, vimos un poco que era el derecho Por- procesal, nada, las teorías, digamos, cuándo comienza el proceso, todo eso, pero Bien, bueno, porque con el doctor García Arena, si no me equivoco, ustedes tendrían que ver la unidad de actos procesales, ¿o no? La unidad de actos procesales, claro. Y dijo notificaciones a partir del lunes y toda esa parte. Claro, dentro de los actos procesales tienen las notificaciones como actos procesales de comunicación. En esta primera etapa de la materia, no sé si el doctor García Arena lo habló, pero considero importante que encaremos el estudio de la materia teniendo en cuenta esto. Si ustedes ven el programa, en esta primera etapa de esta primera parte de la materia, lo que se hace es un estudio, un análisis, un estudio de lo que es un proceso judicial de conocimiento. En la primera unidad creo que hablan de competencia, en primera unidad creo que hablan de competencia, bueno, primera y segunda unidad son temas generales del proceso, y luego ya en la unidad 3 comienzan a hablar de los actos procesales, ¿sí? Si nosotros vemos, vamos a analizar todo el proceso, un proceso judicial. A esta altura ya deberíamos saber, o lo recordamos, que el proceso judicial es una secuencia cronológica de actos procesales. Eso es un proceso judicial. Tiene una secuela ordenada, una secuencia cronológica, un proceso judicial. Y está formado por actos procesales que se van llevando a cabo, ya sea por distintos sujetos, por las partes, por los jueces, por auxiliares. Este proceso judicial como secuencia cronológica está formado por distintas etapas en las que se van realizando estos actos procesales que les venía mencionando, y que estos actos procesales son los que van a comenzar a analizar con el doctor García Arena. Y estos actos procesales van a tener lugar en estas etapas, que son grandes etapas de inicio del proceso. Luego tenemos una gran etapa, que es la que mayor tiempo abarca, digamos, del proceso, que es la etapa de desarrollo, donde se lleva a cabo toda la parte probatoria y demás, y una etapa del proceso como conclusión, donde se va a dar finalización al proceso judicial. Puede ser a través de una sentencia definitiva, o también puede ser a través de otro acto procesal, llamados modos anormales de terminación o de culminación de procesos, ¿sí? Entonces, por eso es que comienzan estudiando este proceso judicial, viendo los actos procesales, que son los que le dan el contenido.
Y tenemos actos procesales, ya van a ver con el doctor García Arenas, si ven alguna de estas clasificaciones, tenemos actos procesales de iniciación del proceso, actos procesales de desarrollo del proceso y actos procesales de conclusión. Por excelencia es la sentencia definitiva, pero además hay otros actos procesales que dan fin al proceso. Como acto procesal de iniciación, tenemos en la generalidad de los procesos, tenemos la demanda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Por eso les hice toda esta introducción para saber de qué modo vinculamos a los actos con los actos procesales la demanda. La demanda es un acto procesal. Si ayer empezaron a ver actos procesales, la demanda es uno de los actos procesales que dan inicio a un proceso judicial y abre una instancia, ¿sí? Van a ver en los distintos libros que se habla de demanda, de pretensión y de acción y su diferenciación en estos conceptos. Son diferentes porque cada uno tiene una finalidad distinta, pero en la mayoría de los casos van de manera conjunta. Es decir, la finalidad de la demanda como acto procesal es la apertura de un proceso. Esa es la finalidad que tiene. El objetivo de la demanda es la apertura de un proceso, ¿sí? La acción es el derecho que se ejerce frente al Estado, ¿sí? De pedir la tutela judicial, como garantía, es el ejercicio de esa garantía constitucional. Y la pretensión, ¿sí? Es lo que efectivamente se está reclamando, qué es lo que se está reclamando a través de ese proceso judicial. O sea, la pretensión va a plantear una cuestión, una solicitud, para que haya una sentencia judicial que otorgue lo que se está solicitando. Y que obviamente en la mayoría, en la generalidad de los casos, la pretensión está contenida en este documento que es la demanda, que es el acto procesal. Entonces, fuera de toda esta diferenciación, sabemos que la demanda es un acto procesal que da inicio al juicio, inicio a un proceso. Y el contenido de la demanda va a estar dado por la pretensión que el juez, en definitiva, va a admitir o va a rechazar al momento que dicte sentencia. En cuanto al contenido de la demanda, lo tenemos establecido en el artículo 330, ¿sí? Del Código de Procedimiento. Artículo 330. ¿Vamos bien? Me dice que mi conexión es inestable. Si se me corta, bueno, avisen. Sí, no te cortas, a veces tarda en llegar bien el audio, pero no se corta del todo. Ah, bien, puede ser. Tengo un tema con internet, bueno, espero que no me cause mayores inconvenientes. Bien, como les decía, la demanda, artículo 330 del Código Procesal. En cuanto a los requisitos que tenemos de la demanda, tenemos requisitos formales, requisitos sustanciales que hacen al contenido de la demanda y requisitos fiscales, previsionales y profesionales, que todos estos requisitos se deben dar y deben estar cumplimentados al momento de la interposición de la demanda. Con respecto a los requisitos formales de la demanda, bueno, artículo 330 dice que la demanda debe ser deducida por escrito. Además, la demanda en cuanto a los requisitos formales debe cumplir con los requisitos establecidos para la generalidad de los escritos judiciales, ¿sí? En idioma nacional, en tinta negra, y además hay otro requisito sobre el cual nos vamos a detener, que es la firma.
artículo 118 del Código Procesal. Siempre traten de tener el código a mano, así lo van leyendo. Bueno, el artículo 118 establece cuáles son los requisitos, estos formales, y está hablando de los escritos, ¿sí? Pero estos requisitos formales es para todos los escritos judiciales, incluidos la demanda. La demanda, además, tiene otros requisitos que debe cumplir. Bueno, ahí habla de tinta negra o azul negra, obviamente por escrito. Habla de encabezarse con el objeto, ¿sí? Que generalmente se indica cuál es, obviamente, como lo dice acá, el código es el objeto, cuál es la finalidad del escrito. Este objeto, el encabezado, debe estar en todos los escritos judiciales y también en la demanda. Estar firmado por los interesados, ¿sí? La firma de los escritos judiciales y de la demanda es un requisito para la validez de los escritos judiciales, la firma. En cuanto a la demanda, tenemos que saber quién es la persona que va a firmar la demanda. ¿Por quién va firmada? Y tenemos distintas posibilidades en cuanto a la firma de la demanda. Si el actor es una persona física o, como dice el nuevo código, humana, y no le ha otorgado poder al abogado, ¿sí? A su abogado, no le ha otorgado poder, es decir, que el actor va a intervenir en el proceso por derecho propio y con un patrocinio letrado. Ya más adelante vamos a hablar de estas distintas alternativas, pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en quién firma la demanda. Hay distintas, ya van a ver que más adelante vamos a hablar de hay distintas posibilidades de presentarse a un proceso, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ahora solamente estamos hablando de quién firma la demanda. Distintas posibilidades, según cómo se presenta la actora. Si es una persona humana y va a intervenir en el proceso por derecho propio, ¿sí? Es decir, que no le da poder al abogado, el abogado va a intervenir como un patrocinante, ¿sí? La firma de la demanda debe ser la firma del actor y la firma de su abogado. ¿Sí? La firma del actor y la firma el abogado patrocinante. Si la parte demandante, la actora, es una persona jurídica, una persona de existencia ideal, lo va a firmar el representante de esta persona de existencia ideal, ¿sí? Que según el caso puede ser, por ejemplo, en un consorcio, el administrador es el que va a firmar. Y esta persona de existencia ideal no le otorga poder a un representante, es decir, que también actúa con patrocinio letrado, el que firma es el representante de la persona ideal y el abogado patrocinante. ¿Estamos? Esto es importante, por eso yo en algunas cuestiones que son importantes, queda claro, ya les dije al principio que prefiero que hagan preguntas tontas ahora y no que en el examen algo que debe ser obvio no lo sepan, ¿sí? Así que es el momento de ponernos colorados ahora y no al momento del examen, ¿sí? Entonces, si es una persona, el actor es una persona de existencia ideal y no le otorga poder a su abogado, el que va a firmar la demanda es el representante de la persona de existencia ideal y el abogado patrocinante. ¿Está claro?
Otra de las posibilidades es que el actor sea una persona física, una persona humana, y le haya otorgado poder a su representante, es decir, a su abogado, le haya otorgado poder a un abogado. Entonces, en este caso, basta con que la firma sea del abogado representante. Una sola firma. En el caso que le haya otorgado poder a su representante. ¿Está bien? Lo mismo sería en el caso de una persona de existencia ideal, que le ha otorgado poder a su abogado, y en este caso la firma va a ser del abogado representante, únicamente. A ver, acá me preguntan, Hernán me pregunta si el poder se acompaña con la demanda. Sí, es uno de los requisitos. Ya lo vamos a ver eso cuando veamos las distintas alternativas de presentación en el proceso, ¿sí? Hay distintos recaudos a cumplir según cómo se presente la parte. Lo vamos a ver cuando lo vamos a desarrollar. Está bien la pregunta, porque es una cuestión a tener en cuenta para que sea admitido como representante, ¿sí? Pero ahora, como estamos hablando solamente de la firma, ¿quién firma la demanda como requisito? Porque la firma es un requisito formal, ¿sí?, de la demanda, por eso nos dedicamos a saber quién firma nada más la demanda. Bueno, entonces, distintas variables según quién se está presentando, o cómo se está presentando. Vamos a los requisitos sustanciales de la demanda. Y esto es el contenido, digamos, de la demanda, que es lo que empieza a desarrollar el artículo 330, ¿sí? Forma de la demanda será deducida por escrito y contendrá nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada designándola con toda exactitud, los hechos en que se funde, explicados claramente, el inciso 5, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias, y el inciso 6 habla de la petición en términos claros y positivos. El segundo párrafo del artículo 330 y el tercero hablan acerca del monto, y esto está vinculado también con la indicación del objeto de la demanda, de lo que se está solicitando a través de la demanda. Y eso lo vamos a analizar a continuación. En cuanto a los requisitos sustanciales, habla de el primero, nombre y domicilio, tanto del actor o demandante como del demandado, inciso 1 y 2. Con respecto al nombre, se refiere obviamente al nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido, que son necesarios para individualizar a las partes, ¿sí? En el caso de que se trate de persona física, sí, 330 con 118, con las acordadas. Me preguntan si se complementan en cuanto a los requisitos. Sí, se complementan. Muy bien la acotación. Los artículos con las acordadas. Seguimos. En cuanto al nombre, ¿por qué el requisito del nombre? Por la identificación de las partes, nombre y apellido. Si se trata de persona humana, va a ser su nombre y apellido. Si se trata de una persona de existencia ideal, va a ser la razón social o denominación, ¿sí? La que apunta este requisito es a la individualización de las partes.
¿Por qué? Porque para dar a conocer, para identificar quién va a ser el actor, y también para el caso del demandado, que el demandado pueda conocer quién es importante también no solamente individualizar el nombre del demandado, sino para el demandado saber quién es el actor, ¿sí? Que se identifique, porque esto también hace a las posibilidades que tenga acerca de su defensa. ¿Se puede llegar a dar la posibilidad de que no se conozca el nombre del demandado? ¿Puede ser que se dé algún caso de no conocer el nombre de un demandado? ¿A ustedes qué les parece? Sí, sí, se puede. A ver, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿En qué caso se puede llegar a dar? Ahora no se me Piensen. ocurre, pero por ejemplo, por dar un ejemplo muy burdo, un choque de autos, por ejemplo. A ver. Muy Claro, un bien. accidente. Sí, y cómo, y a ver, eso desembocaría por ejemplo, en un reclamo de daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Quién sería el demandado en ese caso? En un accidente por daños y perjuicios. A ver, ¿quién sufrió los daños? O puede ser que los dos han sufrido los daños, o quien quiera demandar, sería el planteo. ¿A quién tendría que demandar en un choque de autos? A ¿Qué les quien parece? ¿A quién? Perdón. generó los daños. A la aseguradora. Pero ¿Y si quién no generó los daños? Tiene que demandar al que va manejando y al titular del auto. a los dos. Ahí va. El que generó los daños, como dice Josefina, es el que iba conduciendo. ¿A ese te Sí, referís? responsable el dueño del auto. No es lo mismo. El que iba conduciendo que el responsable o dueño del auto. Como dijo Manuel, a los dos. ¿Sí? Acá, cuanto mayor sea la cantidad de demandados o que puedan, o personas que puedan responder, mucho mejor. Por ejemplo, responsables son tanto el que conduce, y si no es la misma persona el que conduce como el titular del vehículo, el dueño, entonces los dos son responsables. ¿Hay obligación de demandar a los dos? En realidad no, ¿sí? Que después se mande a uno y después sea traído al proceso por el otro, ¿sí? Y como dijo Melanie, la compañía de seguros va a ser citada en garantía. Como habían dicho al principio, Roque, puede ser que en este caso no conozcamos el nombre de uno de los demandados. ¿Sí? Puede ser que en este caso, por ejemplo, el titular del vehículo, ¿sí? Puede ser en este caso que no los conozcamos. Se pueden dar millones de circunstancias, no sé, porque se haya vendido y no se hizo la transferencia, quien lo compró, se lo compró a otro. Bueno, millones de circunstancias se pueden dar. Puede ser que no conozcamos la identidad del titular. Entonces, ¿cómo hacemos respecto de este requisito de individualización que nos exige la ley? En este caso, pues, a ver. Se lo intenta identificar se lo llama por edictos o por radiodifusión. A ver. Previo a esto, previo a ese paso que puede llegar a CD, ahí en el chat están diciendo, se hace una averiguación previa. ¿Y cómo haríamos para conocer al titular de un automóvil? ¿Qué averiguación previa o investigación previa por ahí pusieron? Un informe de dominio. Un informe de dominio. Si tenemos la identificación del vehículo, ¿a partir de qué lo conocemos? Yo hago estas preguntas obvias porque... dominio del vehículo, ¿sí? Y ahí ahora, ¿no se puede podemos... intimar a la parte demandada a que informe quién es el titular del dominio? Si, por ejemplo, era el que iba manejando, ¿no?
Sí. Y, o sea, poder, como poder pedir, Claro, poder no, pedir lo que escucho. sea. ¿Sí? Ahora, de ahí a que lo concedan, no, porque puede excusarse diciendo que no lo conoce. Porque si Claro. hay una seguidilla, por ejemplo, de venta de un vehículo, puede decir que no lo conoce. ¿Mm? Entonces, o sea, la vía, digamos, es a través de un informe de dominio, que se solicita al registro. ¿A qué registro? De automotor. Al registro del automotor donde esté inscrito el vehículo. ¿Sí? Bueno, entonces se puede llegar a conseguir la identificación de este futuro demandado a través de la solicitud de un informe. Por ahí mencionaron recién que la notificación se hacía a través de edictos o radiodifusión. Ahí, a eso voy. Y si no, se lo llama por edicto. El caso de los edictos, y creo que esto lo van a ver conmigo también cuando veamos notificación de la demanda, y también creo que se toca cuando ven notificaciones, porque es un modo de notificación, ¿sí? Los edictos, en este caso puntual de la notificación de la demanda, no es un llamado, sino es un modo, ¿sí? Un medio de notificación. Y es empleado en aquellos casos en donde no se conoce la identidad de la persona, o del demandado, ¿sí? Pero previamente a llegar a que la notificación sea por edictos, debemos demostrar, en el caso de provincia, en el caso de provincia, si bien digo, de demostrar ante el juez que se realizaron todas las averiguaciones necesarias para conocer la identidad y no se ha logrado, ¿sí? No, y es un medio de notificación por edictos, para el caso de personas desconocidas o con domicilio incierto. Artículo 130 y por ahí, no sé si 6, 7, 8, por ahí. Ya lo van a ver eso cuando vean distintos medios de notificación. Pero lo que estamos analizando es que como requisito sustancial es la identificación del nombre, tanto del actor como del demandado, en la demanda, ¿sí? Y en base a este requisito puede derivar todas las circunstancias que estuvimos mencionando recién. Para darle cumplimiento a la identificación, hablamos del demandado, ¿sí? En el caso cuando no se conoce. Con respecto al domicilio, ¿sí? Ahí vamos a lo establecido a partir del artículo 40, que establece el código. Se complementa entonces el inciso 1 y 2 del 330 con el artículo 40 y siguientes. ¿Qué es lo que dice el 40? Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente o audiencia que concurra, si esta es la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada, si se diligenciará en el domicilio legal todas las notificaciones de domicilio que no deben serlo en el real. Y a esto le debemos agregar, que creo que yo no tengo, es el domicilio. ¿Qué otro domicilio? Se debe constituir domicilio procesal y el domicilio electrónico. ¿Sí? Bueno, la finalidad de la constitución del domicilio procesal y del domicilio electrónico, básicamente es porque a esos domicilios se van a dirigir todas las notificaciones de las resoluciones y las providencias que se dicten en el marco del proceso. El domicilio real, que debe ser denunciado, si el domicilio real se denuncia, además de facilitar la comunicación de algunas resoluciones que deben ser notificadas, las menos son
a este domicilio, también lo que va a determinar, puede llegar a ser determinante, es la competencia de los jueces, ¿sí? El domicilio procesal, ¿sí?, es el que se va a constituir en la primer presentación en el proceso, y lo constituye el actor respecto de su domicilio real, lo va a denunciar. Y respecto de su domicilio procesal y electrónico, lo va a constituir. Y respecto del demandado, lo que va a hacer es denunciar domicilio real. ¿Está claro? Luego, después, el demandado, en su primera presentación en juicio, tendrá que cumplir con el 40, ¿sí?, con el artículo 40. Denunciar su domicilio real y constituir procesal y electrónico. ¿Está claro? El domicilio, los domicilios van a quedar establecidos en el marco del proceso y no se va a modificar hasta que no se haga de manera fehaciente, como lo dicen los siguientes artículos. El domicilio real es el lugar de residencia habitual, ¿sí?, de la persona, con la intención de establecer allí su asiento de la actividad. Esto es de acuerdo a lo que establece el artículo 73 del Código Civil. ¿Por qué es importante que el actor denuncie su domicilio real? ¿Sí? Lo que tiene resuelto la jurisprudencia, además de que es importante también a los fines de, en algunos casos, determinar la competencia o no, también hace a la protección del derecho de defensa en juicio del accionado, ¿sí? Porque en algún supuesto el accionado podría deducir la excepción de arraigo, que esta tiene que ver con cuando el actor no tiene domicilio en el país o no tiene bienes a su nombre en el país, y que tiene esta excepción de arraigo tiene que ver con la eventual responsabilidad derivada de la demanda. Profe, ¿puedo hacer una pregunta después? Decime, ¿tiene que ver con este tema? Sí, por supuesto. A ver, decime. Una vez que, por ejemplo, el demandante denuncia su domicilio real en el primer acto, por ejemplo, en la demanda, ese domicilio real pasa a ser el domicilio procesal. No. Una cosa es el domicilio real y otra cosa es el domicilio procesal. Son dos, en realidad tenemos tres domicilios distintos: el real, el procesal y el electrónico, ¿sí? El electrónico es un casillero virtual, digamos, del abogado, que lo constituye por única vez, y es el que va a constituir, va a ser su domicilio en todos los procesos. Es el mismo, ¿sí? No es que en cada uno tiene que constituir un domicilio electrónico distinto. No, es el mismo, que está conformado por su quit. Bueno, en cada proceso que interviene en la primera oportunidad, constituye este domicilio electrónico, constituye un domicilio procesal, que en la práctica el domicilio procesal es el domicilio del estudio jurídico, ¿sí? Y este domicilio procesal es al cual se dirigen la mayor parte de las notificaciones que deben ser cursadas al domicilio, y estamos hablando de cédulas de notificaciones, que ya lo van a ver, que deben ser por escrito, ¿sí?, al domicilio procesal. Y el domicilio real, como les dije, es el lugar de residencia habitual de la persona, ¿sí? Domicilio real está hablando de la persona y es el lugar donde tiene su residencia habitual, o sea, donde vive, es donde vive. Y algunas pocas de las resoluciones son notificadas a este domicilio. La mayoría van cursadas al procesal, hoy electrónico también,
y algunas van al real. ¿Sí? ¿Por qué tiene que denunciar su domicilio real el actor, por ejemplo? Esto hace al derecho de defensa garantizar, ¿sí?, el derecho de defensa que tiene el demandado, en este caso, porque no hacerlo, es decir, no denunciar el domicilio real, el actor podría cercenar este derecho de defensa, porque en algún caso podría oponer la excepción de arraigo que se habilita para aquellos casos donde el demandado no tiene domicilio real en la República, ¿sí?, y no tiene bienes a su nombre en el país. Es una garantía para la eventual responsabilidad que pueda surgir por la demanda. El caso es que el domicilio real, el actor lo debe denunciar y debe denunciar el domicilio real del demandado. ¿Por qué debe denunciar el domicilio real del demandado? ¿Qué les parece? Para poder notificarlo. Para notificarlo de la demanda, ¿sí? Por eso es importante. Y acá volvemos a lo mismo que hablábamos en el caso del nombre. Puede ser que se dé la situación de que no se conozca el domicilio, ¿sí? Esto es una situación que se puede dar muy a menudo, que no se conozca el domicilio real del demandado. Para este caso, lo que se deben pedir son diligencias, solicitar ante el juez diligencias para tratar de conocer el domicilio, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos averiguar el domicilio de alguna persona? Y, por ejemplo, yendo al banco del cual es cliente y por número de DNI, averiguan cuál es el domicilio. A Dice ver, el ¿alguien registro más? de las personas. El registro de las personas. Un oficio a la Cámara ¿Alguien Electoral. más? Oficio a la Cámara Electoral. Esa sería la vía. Oficio a la Cámara Electoral, oficio al registro de las personas. Con respecto, Sofía, al banco, el banco se puede negar a proporcionar esa información. Además, puede ser que no coincida el domicilio denunciado en el banco con el domicilio real. Acá la vía sería oficios a distintas entidades, como por ejemplo a la Cámara Electoral, ¿sí?, al Juzgado Federal con competencia electoral, al registro. También pueden ser oficios dirigidos a la comisaría, según el radio, ¿sí?, donde tenemos información que tuvo su último domicilio, por ejemplo, para que informe a ver cuál es el domicilio que está registrado. Distintas averiguaciones que se pueden hacer y solicitar al juez, que el juez las ordene, para dar a conocer con el domicilio real del demandado, ¿sí? Lo mismo que hablábamos para el otro recaudo en cuanto al nombre, se deben realizar todas estas diligencias para poder conocer el domicilio del demandado. Y en el caso de que se hayan realizado todas estas averiguaciones y que el resultado haya sido negativo, ¿sí?, ahí sí la notificación de la demanda debería ser solicitada y el juez debería ordenar la notificación de la demanda por edictos, para ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ¿vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? En cuanto a la oportunidad, entonces dijimos de denunciar domicilio real, constituir domicilio procesal y constituir domicilio electrónico, según lo establecido en el artículo 40, la oportunidad es en la primera presentación de juicio, ¿sí? En este caso estamos hablando de la demanda, que en líneas generales es la primera presentación. Si hay alguna otra primera presentación, será en la primera presentación.
Como les decía al principio, la demanda es el acto procesal por excelencia de inicio del proceso. ¿Puede haber algún otro acto procesal que dé inicio a un proceso? Sí, por ejemplo, la solicitud de las medidas preliminares, ¿sí? O diligencias preliminares, ¿sí? Que ya las van a estudiar en las unidades siguientes. Pero la demanda suele ser la primera presentación en juicio. Por eso se debe constituir domicilio y denunciar el real. Si hubo una audiencia antes en la que se presentaron, será en esa oportunidad. El domicilio procesal se constituye dentro de la ciudad, del radio de la ciudad, donde tiene asiento el juzgado, ¿sí? Dijimos entonces que el real es donde tiene su residencia habitual. El procesal debe ser constituido en el radio de la ciudad donde tiene asiento el juzgado. Y dijimos que el electrónico es un casillero virtual donde recibe todas las notificaciones del abogado, no solamente las notificaciones electrónicas, no solamente de ese proceso, sino de todos. Es el mismo para todos los procesos. El domicilio procesal se constituye en el radio de la ciudad donde tiene asiento el juzgado. Esto quiere decir que si en algún caso la competencia se prorroga, ¿sí? Si por alguna razón el proceso pasa a conocimiento de otro juzgado, puede ser de otra ciudad, se deba constituir nuevo domicilio en esa ciudad donde pasa a radicarse el proceso. Hay consecuencias por la omisión por la omisión en la denuncia del domicilio real o la omisión en la constitución del domicilio procesal. Y esto está establecido en el artículo 41 del Código, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que establece? Que si no se constituye domicilio procesal, después ustedes lo leen al artículo 41 y se fijan, a ver si no me estoy equivocando, la omisión de la constitución del domicilio procesal importa la notificación por Ministerio de Ley de todas las resoluciones que se pronuncien. Una aclaración, la notificación por Ministerio de Ley es un medio de notificación que ya lo van a ver, artículo 41, sí, la consecuencia de la falta de constitución de domicilio. Artículo 41. Entonces, es la constitución por Ministerio de Ley, ya lo van a ver de qué se trata, ¿sí? No nos vamos a detener en eso porque es la automática, sí. Así es. Es un medio de notificación y ya lo van a ver, pero esa es la consecuencia, no nos podemos detener ahora en eso, pero esa es la consecuencia. No se constituye domicilio procesal, que era el que debía, a ese domicilio tenían que ser cursadas todas las notificaciones, ¿sí? Entonces, no van a ser cursadas ahí porque no hay domicilio procesal. ¿A dónde van las notificaciones? Van a ser notificadas de manera automática, por Ministerio de Ley. Esa es la consecuencia frente a la omisión de la constitución de domicilio procesal. Y la consecuencia de la omisión de la denuncia de domicilio real, ¿sí? Es que las resoluciones que deban ser notificadas al domicilio real lo van a hacer al domicilio procesal. Y a falta de este, van a ser notificadas por Ministerio de Ley. Artículo 41. Después ustedes lo leen. El artículo 42 habla acerca de la subsistencia de los domicilios.
estos domicilios que son denunciados y constituidos como requisito de la demanda se van a mantener hasta tanto no haya la denuncia de un nuevo domicilio o la constitución de un nuevo domicilio, ¿sí?, por la parte, y esta no haya sido notificada de manera fehaciente. Cada cambio en cuanto al domicilio debe ser manifestado ante el juez debe ordenar que este cambio tiene que ser notificado y que se realice efectivamente la notificación de manera fehaciente. Así que se va a mantener la institución y notificación del nuevo domicilio. Y el artículo siguiente habla del domicilio inexistente, en el segundo párrafo, perdón, habla del domicilio inexistente, bueno, enumera así con minuciosidad este párrafo acerca de las distintas posibilidades, estos domicilios que hayan sido denunciados o constituidos y que con posterioridad hayan sido deshabitados, bueno, enumera distintas maniobras que hacen a una conducta maliciosa que pueden tener las partes. ¿Cuál es, digamos, la consecuencia de estas actitudes? Si se configura esta situación, es que van a ser notificadas las resoluciones por Ministerio de Ley. ¿Está bien con el tema de los domicilios? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? A ver acá, ¿qué hay? Sí, profe, perfecto, creo. No sé si había alguna pregunta. Bien. Seguimos. Otro de los requisitos, inciso 3, siguiendo con los requisitos de la demanda, el inciso número 3 habla de la cosa demandada, designándola con toda exactitud. ¿Qué es lo que significa? Que este requisito, que se debe individualizar, el actor debe individualizar con precisión, ¿sí?, detalladamente, qué es lo que se está reclamando a través de la demanda. Debe indicar con claridad cuáles son sus pretensiones, ¿sí?, que debe quedar en claro para el juez la causa de la pretensión. Por ejemplo, no sé, si la demanda versa sobre un determinado inmueble, por ejemplo, debe individualizar este inmueble, ¿sí?, indicando, bueno, cuáles son la ubicación, los linderos, las medidas, ¿sí? Si, por ejemplo, lo que se está reclamando es el cobro de una suma de dinero, indicar el monto, y si tiene intereses, cuáles son los intereses, desde cuándo se devengan, cuál es el carácter de los intereses. Precisión cuantitativa y cualitativa también, ¿sí? Y esto también, como el siguiente de los recaudos, tiene que ver también con el contenido que le va a dar a la sentencia que luego se va a dictar, la sentencia definitiva que el juez después va a dictar, porque tiene que ver, por el principio de congruencia, también va a tener que ver, tiene una relación directa con lo que haya solicitado, ¿sí?, a través de la demanda el actor. ¿Sí? Individualizar con precisión, claramente, qué es lo que está reclamando. ¿Sí? Con respecto al siguiente punto, el inciso 4, habla de los hechos en que se funde, explicados claramente. El actor en la demanda debe hacer una referencia circunstanciada, pormenorizada, también, como hablábamos, precisa, detallada, de los hechos en los que funda su demanda, y deben estos ser explicados claramente. La ley se adapta a la teoría de la sustanciación
en este tipo de procesos, en los procesos de conocimiento, ¿sí? A la teoría de la sustanciación. ¿Qué es lo que dice la teoría de la sustanciación? A diferencia de la teoría de la individualización. La teoría de la sustanciación, ¿qué es lo que dice? Que son las partes, en este caso a través de la demanda del actor, ¿sí? El que debe hacer un relato pormenorizado de los hechos, ¿sí? Que hacen a la relación jurídica que da fundamento al reclamo, ¿sí? Son las partes las que deben de manera precisa y detallada manifestar al juez, hacer saber al juez cuáles son los hechos que dan fundamento a esta relación jurídica, que hacen a esta relación jurídica. A diferencia de la teoría de la individualización, ¿sí? Que lo único que tienen que hacer las partes es mencionar cuál es esa relación jurídica. Y esto en el caso de un proceso ejecutivo, por ejemplo. Acá estamos en un proceso de conocimiento. Por eso, el actor en la demanda tiene que hacer un relato pormenorizado de los hechos que dan fundamento a su pretensión. Por eso habla de los hechos explicados claramente. Además, la importancia de la redacción pormenorizada de los hechos tiene que ver con tres cuestiones fundamentales. Una de ellas, la consecuencia, una de las cuestiones fundamentales es con respecto al demandado. El demandado, ya van a ver, en cuanto a las defensas del demandado, artículo 354, inciso 1, tiene la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos que se hayan planteado en la demanda. Entonces, esta exigencia solamente va a ser posible si es que en la demanda se establecieron pormenorizadamente los hechos. Si no, no se va a poder dar cumplimiento a la sanción establecida en el 354, inciso 1, donde habla acerca de la omisión o las respuestas, si se omitió negar o sus respuestas fueron evasivas, porque habla puntualmente de los hechos, ¿sí? Otra vinculación que tiene esta exigencia de relatar pormenorizadamente los hechos en que funda su reclamo tiene que ver con las pruebas. Ya van a ver cuando vean toda la etapa probatoria, pero la etapa probatoria, las pruebas se van a llevar a cabo, para que una prueba sea pertinente, tiene que versar sobre hechos que hayan sido alegados por las partes, ¿sí? Tanto por el actor como en su momento por el demandado. Por eso la importancia, volvemos una vez más, a este requisito de los hechos, ¿sí? Como dice, explicados claramente. Para que después puedan ser objeto de prueba, primero tienen que haber sido alegados por las partes. En este caso de la demanda, alegado por el actor. No se va a admitir prueba, es decir, el juez va a rechazar prueba por impertinente en el caso que el objetivo, la finalidad de determinada prueba sea alegar un hecho que no ha sido manifestado por el actor en la demanda, ¿sí? Y otra de las consecuencias que tiene este requisito, la importancia que tiene este requisito de la alegación de los hechos, tiene que ver con la sentencia definitiva que en un momento dicte el juez, tiene que resolver los hechos que han sido planteados por el actor en la demanda. Y en su caso, en la contestación del demandado en la contestación, ¿sí? Pero tiene que versar sobre esos hechos manifestados. Seguidamente, el segundo párrafo del artículo 330 establece, miren, lo vamos a leer, la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando el actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos no procederá la excepción de defecto legal. Entonces,
el monto reclamado, o sea, la exigencia de expresar en la demanda el monto que se está pidiendo, tiene que ver también con, como hablábamos, tiene que ver con el inciso 3, por ejemplo, la cosa demandada, designándola con toda exactitud. Si por un lado el inciso 3 dice que el actor tiene que establecer con exactitud qué es lo que se está reclamando, debería expresar el monto de lo que se está reclamando, ¿sí? Entonces, este segundo párrafo configuraría una excepción al cumplimiento de este requisito, de manera excepcional. Es decir, cuando se configuran estos presupuestos, se lo eximiría al actor de expresar el monto que está reclamando. Jurisprudencialmente, o sea, y en la práctica, no es que se lo exime de manera total al actor de expresar el monto, sino que sí el actor puede hacer un aproximado, ¿sí? De manera provisional, puede establecer un monto del reclamo y agregando la fórmula o lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse. Esto habilita a que en un futuro, cuando el juez dicte sentencia, pueda otorgar un monto mayor al que se ha estimado en la demanda. ¿Esto para qué casos es? Para los casos, por ejemplo, que para determinar el monto se requiera que pase el tiempo para ver, por ejemplo, una incapacidad que quedó a raíz de un accidente, ¿sí? Quizás la persona esté bajo tratamiento, entonces requiera de un tiempo, ¿sí? Para determinar, o está siendo evaluado, y requiera de un tiempo para determinar la incapacidad o el porcentaje de incapacidad que ha quedado, o se requieran de la realización de pruebas para determinar daños, ¿sí? Y que el actor deba tener que interponer la demanda porque corre riesgo que prescriba la acción, ¿sí? Para estos casos es que excepcionalmente se habilita, ¿sí? La posibilidad de que haga un estimativo provisorio. ¿Por qué es esto de la fórmula que se agrega de lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse? Porque por el principio de congruencia, si se pide determinado monto, ¿sí? Si se pide que el juez dicte sentencia condenatoria al pago de determinado monto y no se agrega nada más, luego el juez, como máximo, en caso de sentencia condenatoria al pago, luego el juez está limitado por ese monto que pidieron. ¿Por qué? Porque por el principio de congruencia no podría otorgar un monto mayor. Y a lo mejor, con el transcurso del proceso y la prueba que se produjo, se determina que son mayores las incapacidades, o es mayor el daño, ¿sí? Entonces, lo que se hace es establecer esta fórmula, lo que más o menos resulte de la prueba a producirse, para el caso luego que se determine. No siempre, esto es excepcional, no siempre no es automático, ¿sí? No es que, porque si de la demanda surge que no había imposibilidad de determinar el monto, por ejemplo, si lo que se está reclamando es la entrega de bienes en especie, por ejemplo, y por los términos de la demanda surge que no está dado el encuadre de la excepción de la expresión del monto, no tendría que otorgarse, ¿sí? Es excepcional, es como excepción, la imposibilidad de expresar el monto frente a esta circunstancia, cuando está próximo a prescribir y cuando la apreciación del monto dependa de circunstancias que aún no han sido determinadas o prueba que se tenga que terminar de producir. O por ejemplo, otro caso sería cuotas que se siguen devengando
¿sí? de una misma deuda, y se siguen devengando cuotas, ¿sí? No se puede establecer un monto definitivo. ¿Está claro? Y lo que dice que frente a esta situación no será admisible la excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal es una de las defensas que tiene como excepción, que tiene el demandado para poder presentar. ¿Y cuándo se presenta? Cuando la demanda no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el 330. Y como uno de los requisitos establecidos en el 330 es la cosa demandada, designándola con toda exactitud, ¿sí? Bajo esta premisa de este inciso número 3, bajo este requisito del inciso número 3, frente al incumplimiento de este requisito, el demandado estaría habilitado para oponer fundadamente la excepción de defecto legal. Entonces, quizás si no se estableció con precisión el monto, ¿sí? ¿Pero por qué? Por alguna de las causas que establece el párrafo 2 del 330, ¿sí? Por eso dice, no procederá la excepción de defecto legal. Frente a estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y el inciso número 5 habla del derecho expuesto sucintamente. A ver. No entendí eso, profe. ¿Qué no entendiste desde que comenzamos? ¿Qué no? A ver, ¿quién me pregunta? Josefina. Defecto legal. Bueno, lo vuelvo a aclarar. El defecto legal ya lo van a ver cuando vean las defensas del demandado, del accionado, ¿sí? El demandado, les cuento así, abuelo de pájaro, el demandado tiene su defensa de fondo y después tiene determinadas defensas, que son excepciones previas, que se resuelven de distinta manera. No voy a entrar en ese tema ahora porque los voy a confundir. Pero una de las defensas que tiene el demandado es la excepción de defecto legal. ¿Cuándo se plantea? A rasgos generales les digo, cuando la demanda adolece de algún requisito del 330, ¿sí? Cuando la demanda no cumple con alguno de los requisitos del 330, el demandado estaría habilitado para interponer la excepción de defecto legal, ¿sí? Y ahí lo vincula con el monto. Bueno, ahí ya me dijeron que lo entendieron, perfecto. Después ya lo van a ver defecto legal cuando vean, creo, unidad número 6. La exposición del derecho, inciso número 5, ¿sí? Al actor le corresponde la cita en la demanda de aquellas disposiciones legales en las que encuadra su caso, ¿sí? En las que encuadra su pretensión. Así como también, si bien no lo exige la ley, pero hace a la colaboración de la función del juez, ¿sí? La cita y la mención de la jurisprudencia respecto de la materia, ¿sí? Como así también la doctrina respecto de la materia. A eso se refiere el inciso número 5. Ustedes ya a esta altura conocen el principio iurat novi curia, que significa que el juez conoce el derecho. ¿Qué significa esto? Que frente al supuesto que el actor encuadre a criterio del juez de manera equivocada su acción, es decir, que le dé otro marco legal, ¿sí? Esto no impide que el juez pueda darle otro marco legal, ¿sí? que considere que es otra la ley aplicable al caso. Es posible esto, ¿sí? El juez no está vinculado por la mención del derecho que haga el actor, sino que, como así lo establece iurat novi curia, ¿sí? Que el juez conoce el derecho, el juez, más allá de la mención del derecho que haga el actor, el juez le va a dar el encuadre
correspondiente que considere aplicable al caso. ¿Está? Y por último, la petición, inciso 6, la petición en términos claros y positivos. A esto de la petición es como un resumen, ¿sí? Sumariamente, el actor, y a modo de síntesis, el actor va a establecer qué es lo que concretamente pide. Esto es así, petitorio se hace al final, se establece petitorio, 2 puntos, y resume en oraciones muy breves de qué se trata toda la demanda, que se lo tenga por presentado y parte, ¿sí? Cumpliendo con todos los requisitos, las formalidades fiscales y demás, que se tenga por interpuesta la demanda, ¿sí? Y que finalmente se dicte sentencia a su favor, condenando a fulano de tal o a la parte demandada al pago de la suma de tanto o a la restitución de tanto, ¿sí? La petición es un resumen, es el petitorio que se hace en un apartado final de la demanda, se hace un resumen de lo que se está planteando, de todos los capítulos planteados a lo largo de la demanda, ¿sí? Eso en cuanto a la petición. ¿Alguna pregunta del 330? ¿Serían los reclamos inmediatos? Sí, podría ser. Es un resumen de lo que se desarrolló a lo largo de toda la demanda. Que se lo tenga por presentada de parte, con los requisitos y los aportes, bueno, y demás establecidos, cumplidos, y finalmente que se dicte sentencia condenatoria contra fulano de tal. ¿Sí? Es un resumen de lo que se pidió. Ese es el petitorio. Es una reiteración acotada sumariamente de todo lo que se desarrolló en la demanda. Además, no olvidemos esto, las copias que se tienen que acompañar, artículo 120, las copias que se tienen que acompañar con la demanda, el artículo 120, ¿qué es lo que dice? Que de todo escrito, de toda documentación que se tenga que dar traslado a la otra parte, se deben acompañar tantas copias como partes haya, ¿sí? Así que esto también, artículo 120, 121 habla de los documentos de reproducción dificultosa, es decir, cuando no se puedan acompañar copias de determinados documentos porque son muy difíciles de reproducir, por ejemplo, no sé, planos de un edificio o libros de contaduría, bueno, esto se manifiesta al juez y el juez va a disponer las medidas que sean necesarias para que el demandado luego tenga acceso a esta documentación. Pero la carga es presentar copia de toda la documentación de la que se tenga que dar traslado, ¿sí? Copia no solamente de la documental como prueba, sino también se deben acompañar copias de la demanda. Copia, y también lo que se debe acompañar es el acta de cierre de mediación. Si es que hubo mediación, se debe acompañar con la demanda el acta de cierre de mediación, ¿sí? Entonces recuerden, en cuanto a las copias, artículo 120, ¿sí? No solamente 120, no habla solamente de las copias de la demanda y de la documental de la demanda, sino habla de los escritos en general. Con respecto a la prueba en la demanda, o sea, qué papel juega la prueba en la demanda, en provincia de Buenos Aires tenemos que distinguir si se trata de proceso ordinario, sumario o sumarísimo, ¿sí? O sea, para ver qué capítulo se le asigna
a la prueba dentro del escrito de la demanda, ¿sí? Tenemos que distinguir si se trata de un proceso ordinario, sumario o sumarísimo. En todos los procesos, proceso ordinario, sumario y sumarísimos, la prueba documental se acompaña con la demanda, ¿sí? En todo tipo de procesos, la prueba documental se acompaña con la demanda. La exigencia del 120 vinculado con la prueba es que no solamente se tienen que acompañar la prueba documental, sino las copias para el oportuno traslado de la demanda, ¿sí? Las copias de la documental. Documental más copia de documental. Depende de la cantidad de demandados que haya. Si tenemos 3, 4, 5, 6 demandados, vamos a tener que acompañar todas las copias para cada uno de ellos, ¿sí? En todo tipo de procesos, la demanda es acompañada con la prueba documental. Además de acompañarla, sí. Acá entraría la pregunta, ¿no? Y del poder, ¿no? Exactamente. No llegamos a ver todavía, y por la hora lo vamos a ver la clase que viene, el tema del poder. Exactamente. De todos los documentos, ¿sí? Así como les dije del acta de cierre de mediación, que es un documento que no hace a la prueba, pero es un documento, ¿sí? Se tiene que acompañar en la demanda. Los poderes que haya, ¿sí? Ya sean, depende del tipo de poder, el carácter del poder, los documentos, lo que acredite dicha representación también. Ordinario, sumario y sumarísimo se acompaña a la prueba documental. Más allá de acompañarla, hay un capítulo reservado para en la demanda para detallar pormenorizadamente cuál es la prueba documental que se está acompañando, ¿sí? Más allá de acompañarla físicamente, digamos, se debe indicar cuál es la prueba documental que se está acompañando y además, en el caso de prueba documental que no esté en poder de la parte, ¿sí? Que esté, por ejemplo, en poder de terceros o de la otra parte, también se debe indicar dónde se encuentra. Esto respecto a la prueba documental, ¿sí? Acompañar la prueba documental con la demanda. Respecto del resto de la prueba, si vieron el programa, ya vieron que vamos a ver todos los medios probatorios. Respecto del resto de la prueba, tienen que distinguir si se trata de un proceso ordinario o, por otro lado, sumario y sumarísimo. Si se trata de un proceso ordinario, en lo relativo a la prueba, en un proceso ordinario, en la demanda, lo relativo a la prueba tiene que ver únicamente con la prueba documental, ¿sí? Esa es la única mención que se hace en un proceso ordinario relativa a la prueba documental, nada más. Porque el resto de la prueba se va a ofrecer a través de otro escrito que se va a hacer dentro de los 10 primeros días desde que queda firme el auto de apertura a prueba. Proceso ordinario. El resto de la prueba se ofrece a través de un escrito, ¿sí? Que se va a encabezar ofrece prueba, ¿sí? Y de eso se trata, de ofrecer prueba, y que el plazo procesal oportuno es dentro de los primeros 10 días contados a partir de que queda firme el auto de apertura a prueba. Proceso ordinario. En el proceso sumario y sumarísimo, ¿sí? En el proceso sumario y sumarísimo, la demanda, y acá está la diferencia, la demanda debe contener el ofrecimiento de toda la prueba. ¿Sí? Ya van a ir viendo que los plazos entre el proceso ordinario y el proceso sumario y sumarísimo son más acotados.
en el sumario y sumarísimo, son más acelerados, son más rápidos. Por eso, acá, en el sumario y sumarísimo, el ofrecimiento de la prueba se hace antes, ¿sí? Juntamente en la demanda. En la demanda, en un proceso sumario sumarísimo, tenemos un capítulo que se refiere al ofrecimiento de prueba, ¿sí? Ya van a ver, cuando vean los distintos medios probatorios, cómo se ofrece cada tipo de prueba, qué es lo que se debe pedir al juez según el medio probatorio. Pero esta es la diferencia, es decir, que uno de los requisitos, sería una carga en realidad, porque ¿qué pasa si no se ofrece prueba en una demanda sumaria? ¿Qué pasa si me comí el ofrecimiento de prueba? A ver, ¿alguno puede decir qué pasa si no ofrecí prueba en la demanda? Y me acuerdo después, una vez que ya la notifiqué. ¿Cómo? Precluyó el momento, ya no puedo ofrecerla en ningún momento. Precluyó la oportunidad procesal, ¿sí? Por el principio de preclusión, todos aquellos derechos o facultades que no se ejercieron en el momento procesal oportuno, una vez vencido ese plazo ya no se puede ejercer. Por eso es importante tener en cuenta estas distinciones. En un ordinario, el ofrecimiento de prueba va a ser bastante después, ¿sí? Tiene que pasar la notificación de la demanda, ¿sí? Tiene que llegar a dictarse en la providencia donde se establece la apertura del periodo probatorio, y esa providencia tiene que quedar firme. Una vez que queda firme, ahí recién comienza a contarse el plazo para el ofrecimiento de prueba, ¿sí? Pero si estamos hablando de un proceso sumario o sumarísimo, el ofrecimiento de prueba va en la demanda, ¿sí? Bueno, nos quedaron unos temas pendientes. Yo quería agotar el punto 1, pero no pudimos, no importa. Lo seguimos viendo en la clase que viene, el martes que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, esto es una... Veo acá... No, está bien, no, pensé que me habían escrito algo. Bueno, gente, la clase que viene entonces vamos a seguir con este tema de la demanda. Conmigo van a ver este tema y después ya vamos a entrar en la prueba. Estaría bueno que avancen un poco con el tema de los actos procesales, que es como la base de todo para poder seguir avanzando. En los procesos de familia es distinto, sí, es distinto. En los procesos de familia es distinto el inicio de demanda, ¿no? Bueno, acá estamos hablando, como les dije al principio, de un proceso de conocimiento en general, ¿sí? Ustedes van a ver en esta primera etapa un proceso de conocimiento. No es un proceso de familia, no es un proceso especial, ¿sí? Es un proceso de conocimiento, que puede ser ordinario, sumario en el caso de provincia, y sumarísimo, ¿sí? En la segunda etapa de la materia, van a haber procesos especiales, cuyas demandas pueden tener recaudos especiales, ¿sí? Como por ejemplo, un proceso ejecutivo tiene, la demanda tiene otros requisitos, incluye los desde el 330, pero tiene otros que son exclusivos del proceso ejecutivo. Así como un proceso de familia, según el proceso de que se trate, así como un proceso de usucapión, que también es un proceso especial, así como un proceso sucesorio, tiene sus requisitos especiales de inicio, ¿sí? Acá estamos hablando de la demanda de un proceso de conocimiento, que puede ser de ordinario, sumario y sumarísimo. Un libro para leer como para... ¿Tienen los libros de la bibliografía? ¿La tienen recomendada o sugerida? La tienen en el programa, ¿sí? Fíjense que en el programa, al final, tienen la bibliografía. Si pueden ver algún código comentado, sobre todo para aquellas cuestiones que son de provincia, ¿sí? Porque los libros que consultamos, los libros que consultan son nacionales, ¿sí?
y por ahí quizás quieran ver algo de provincia, necesiten ver algo de provincia, pueden ver un código procesal, por ejemplo el de Fenoquieto, un código procesal comentado. Eso es también muy útil como consulta. Profe, justo en la 4 no hay bibliografía sugerida. Estoy viendo el programa. No hay bibliografía sugerida. Bueno, pueden consultar los de Lino Palacios o algunos. Lino Palacios está bien para consultar. Además, tienen en el campus la clase que subimos, ¿sí? No sé si la vieron. ¿La vieron a la clase en el campus? ¿No? ¿Usan Hay el muchos campus? archivos. ¿Cómo? Sí, hay muchos archivos, no están bien identificados, pero bueno, buscando creo que se va a encontrar. Fíjense, porque está muy desarrollada la clase. Yo no leí todas, obviamente, pero esta puntual este tema puntual que estoy dando yo, toda la unidad que estoy dando yo, coincide con, creo que en el 2020 la subimos a esta clase, ¿sí? Los mismos docentes que la estamos dando al mediodía y a la tarde subimos esta clase, de este tema, digo, porque no subimos todo de todos los temas, Claro. pero puntualmente sobre este tema está bien desarrollado, ¿sí? Esta clase. Así que tómense el trabajito de entrar al campus. Obviamente nunca está de más consultar o leer de libros, ¿sí? El resultado final, que es el que por lo menos nosotros vemos en el examen, se distingue mucho cuando se ha leído libros, ¿sí? Cuando se ha incorporado conocimientos de libros, porque eso nos da también lenguaje técnico. Entonces, y se nota mucho cuando el estudio viene de apuntes, ¿sí? De esos apuntes que andan circulando, no sé desde qué época, yo cuando estaba ya estaban, y cuando era estudiante ya estaban, pero no se los sugiero. Tienen ahora la herramienta que para mí es una herramienta buenísima, que puedan ver las clases que están en el campus. Fíjense que esta puntualmente es la bolilla 4. No sé si falta alguna clase. Esta, o sea, si falta algún tema. Esta está. Hay también algunas como trabajos prácticos para hacer, para poder. Sí, creo que subieron una demanda o algo así. Pero bueno, este tema puntualmente está muy bien desarrollado. Así que, bueno, véanlo. Y cualquier consulta que surja de esta clase, lo vemos en la próxima, ¿sí? O me pueden escribir también, ¿sí? Bueno, gente, gracias por escucharme y estar del otro lado. Nos vemos el martes que viene. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.